la Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas del Ecuador, CONAIE, anunciará hoy su posición sobre la segunda vuelta electoral. Carlos Rojas ya está listo para las entrevistas de hoy en Contacto Directo. Carlos, buen día. El movimiento indígena en su conjunto sufrió una suerte de elevación de montaña rusa porque subió, pero luego bajó de forma estrepitosa. Tal parece que las bases quieren cambios, renovación. Así es, Fernando, Samantha, muy buenos días. Vamos a revisar cómo queda la dirigencia indígena con sus bases y que parece estar viendo para el otro lado. Para ello le damos la bienvenida a Contacto Directo a la doctora Cecilia Velázquez, subcoordinadora nacional de Pachacuti. Cecilia, bienvenida a Contacto Directo, buenos días. Buenos días, Carlos, y buenos días a la audiencia. Bien, doctora Velázquez, después de la primera vuelta electoral, el sector indígena no se había pronunciado. Le pregunto, el mal manejo legislativo en la Asamblea Nacional que terminó cesada por la muerte cruzada, las disputas internas en Pachacuti que les impidieron tener candidato propio y no tener representación nacional para la Asamblea y terminar con 4 legisladores provinciales de 27 asambleístas y que eso les significó a ustedes en el año 2021 ser la segunda fuerza electoral a prácticamente nada, ¿lo ven como una derrota aplastante? No hay ninguna derrota, simplemente son procesos y momentos coyunturales con los que se presentan los procesos nacionales de elección de la presidencia, de los asambleístas o de las elecciones seccionales, como por ejemplo la de febrero del 2023. El movimiento Pachacuti sigue siendo una de las primeras fuerzas políticas en la representación de las alcaldías, las prefecturas, las concejalías, las juntas parroquiales. Ahora, también es un proceso electoral muy atípico, hay varias cuestiones, además de lo que se ha dicho, también viene el adelanto de elecciones, donde nosotros no tuvimos al menos el tiempo como para poder posesionar nuevas candidaturas, porque de nosotros es un proceso bastante tedioso a la interna, ¿no? Mejor consolidada del país, ¿cómo no pueden en cuestión de meses hacer lo que han hecho Novoa, lo que han hecho, lo que ha hecho la Revolución Ciudadana, lo que ha hecho Construye, por ejemplo? No, ellos fácilmente pusieron a la reelección todos y no pasaba nada. Con nosotros no pasó eso absoluto. ¿Ya? De los 27 únicamente hubo 2 reelecciones para concluir el periodo, ¿no? En el tema presidencial se tenía que debatir, discutirlo y madurar toda la idea como para poder tener un consenso entre las estructuras. Cecilia, más allá de Pero también hay la cuestión de la inseguridad del país con la que está viviendo, cosa que no sucedía en el 2021. El tema de la muerte de uno de los candidatos que también algún rato fue de nuestras filas y que teníamos muchísimo respeto, y la gente, al menos los votantes nuestros, tenían esa corazonada. Pero, doctora, más allá de lo que usted me dice, ¿no hay manera de hacer una autocrítica, una evaluación de lo que ustedes perdieron en esa Asamblea 2021 por toda la dispersión que causaron, la falta de un liderazgo que los consolide, los problemas entre ISA y la dirección tradicional de Pachacuti? ¿No hay forma en este momento de decir, sí, nos equivocamos y por eso estamos hoy como estamos? Bueno, en el proceso electoral 2021 también hay responsabilidades. Sin embargo, al interior de la organización política y al interior de la organización social han habido muchas evaluaciones y creo que algunos no estamos entendiendo esas observaciones que nos han hecho verdaderamente las estructuras del Pachacuti en un caso y las bases de la organización social, porque la discusión o los puntos de vista de una dirigencia no puede terminar afectando a toda una estructura. Pero terminó afectada. Exacto, no puede terminar afectando, pero lo hizo, y eso es las observaciones que las hemos tenido. Nosotros el 31 hicimos de nuestro Consejo Político Nacional, en la que debatimos desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. También fue arduo las respuestas, las preguntas, el por qué y obviamente también nuestras resoluciones. Para avanzar, si usted pudiera decirme 3 factores que precipitaron el deterioro de Pachacuti por la acción en la Asamblea Nacional, ¿qué podríamos decir ahí? ¿Adelanto de elecciones? No, me refiero al trabajo del bloque, ya no las partes externas, sino qué errores cometieron ustedes dentro de la Asamblea que les permitió erosionarse tan rápido en esta Bueno, en este no solamente dependería la acción interna, porque éramos 27 asambleístas frente a 137.
Entonces éramos la tercera o la cuarta parte Ahora de la serán asamblea. 5 máximo. Ahora somos 5, efectivamente. Sí, yo creo que el de no haber concluido de manera adecuada el periodo de 2 años dentro de la Asamblea Nacional, creo que es un punto también que nos desfavoreció. Segundo, los puntos de vista de la dirigencia nacional de las organizaciones también nos afectó en este tema. Y tercero, de hecho, el de no haber respondido a la altura, porque eran simplemente 2 años, faltaban 2 años para cumplir la agenda legislativa con la que ganamos las elecciones. Sí, y eso podría también, de alguna manera, reflejarse en quizás los errores que pudo haber cometido la CONAIE de no haber entendido que el Ecuador es mucho más diverso que la agenda que plantean ustedes y la manera en la que expusieron esa agenda, tanto en la Asamblea como en las calles, terminó por no sé, golpear al resto de la ciudadanía, considerar que la CONAIE tenía una agenda obstruccionista y eso les ha pasado factura también, Cecilia? Bueno, habrá que preguntar también de la ciudadanía qué es, pero siempre nosotros agradecidos con ese voto de confianza de la ciudadanía. El movimiento Pachacutic es el movimiento de unidad plurinacional donde todos caben, donde todos estén de acuerdo con nuestro proyecto político. Y creo que hay una parte de la estructura nuestra de que sí, se ponen más en el plano indigenista, aspecto que no es compartido por muchos los que conformamos la estructura del movimiento Pachacutic. Son otros tiempos, ¿no? Y además son otros tiempos, son coyunturas con las que vive el país. Nosotros como organización política tenemos que ser responsables con la realidad que está pasando el país. En este momento, por ejemplo, el tema de la inseguridad, es que todos queremos seguridad, paz y armonía, claro. Todos queremos trabajo, no queremos migración masiva con la que está viviendo el país. Entonces, no estamos entendiendo esos puntos y no solamente tenemos que responder a una demanda que efectivamente para eso se creó el movimiento Pachacutic como una estrategia para llevar adelante las demandas de los pueblos y las nacionalidades y de los sectores populares, pero aquí hay que responder a los 18 Cecilia, millones de ecuatorianos. Viendo en retrospectiva, ¿no hubiera sido preferible que Pachacutic escogiera o a Salvador Quispe o a Leonidas Sisa para llevar una candidatura a la presidencia de la República y quizás hubieran tenido unos mejores resultados que los de ahora? Es decir, ¿los conflictos internos terminaron pasando factura a las basas? Más allá que de los conflictos internos, que de hecho también hay algún punto ahí, los compañeros candidatos que se inscribieron simplemente retiraron sus candidaturas, entonces no se puede... ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es lo que se puede usted leer ahí? Bueno, primero, uno de los candidatos que inscribieron a última hora, como 8:45 de la noche de la última plazo que existía, presentaron sin plan de trabajo, sin su binomio, etcétera. Entonces no podían calificarlos del Tribunal Electoral. Y el segundo, pues, no reunía los requisitos que tenía el régimen orgánico y el reglamento interno. ¿Por qué no fue Leonidas Sisa candidato? ¿Qué pasó ahí? Si se supone que él ha sido el dirigente indígena más fuerte de los últimos años, con mayor presencia en las calles, ¿por qué él no logró inscribirse? ¿Por qué no decidió irse por la presidencia? Su retirada. Él retiró. ¿Pero por qué se retiró? Se retiró porque al otro día, después de 5 días de haber dialogado, consensuado con el compañero coordinador Marlon Santi, pues al 5º o 6º día salió a decir que él no aceptaba la candidatura si es que no aceptaba estas condiciones, claro, de que se cambie la coordinación y que no depende de nosotros, depende del Tribunal del Contencioso Electoral. Había dicho, si no ponen estas candidaturas a la Asamblea Nacional, él no aceptaba. Y esas candidaturas, ¿será que le pasaron las encuestas? Y esas candidaturas terminaron siendo de otro movimiento, claro, político. De la Revolución Ciudadana, ¿no? Habrá que preguntar a los compañeros. Muchos candidatos indígenas en la lista nacional de la Revolución Ciudadana. Pero le vuelvo a preguntar, ¿será que Isa veía en las encuestas que no iba a ser favorecido? Seguramente habrá que preguntarle al compañero, pero desde el movimiento Pachacutic no ha habido en ningún momento ninguna mala voluntad de apoyarlo, y lo que es más, se las propuso para que él sea el candidato a través del compañero coordinador. Perfecto. Mire, Pachacutic sin la venia de la CONAIE apoyó a Yacu Pérez, que termina en uno de los últimos lugares en estas elecciones, no llega ni a 400,000 electores. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con ese 1.400.000 votos que tuvo en la primera vuelta Yacu Pérez, más los 400,000 que sacó ahora, en total 1.800.000, que en el año 2021 se vio consolidada como la fuerza indígena?
¿Qué pasó con esos votos? ¿A dónde se fueron ese 1.400.000 votos que no pudo retener Yacu Pérez en estas elecciones? Algunos factores. Uno, no terminamos apoyando porque era Yacu Pérez. El movimiento Pachacutic en su consejo político resolvió apoyar a la coalición de las izquierdas, porque ¿a dónde iba a ir el movimiento Pachacutic si no tenía su propia candidatura presidencial? Como donde o sea, era lo lógico, ¿no? Era lo lógico, no había otro camino, entonces apoyamos a la coalición, que ahí en ese momento también vale recalcar que sí representaba a nosotros porque coincidía la agenda. Era lo elemental, lo obvio que iba a pasar. Pero en el 2021 tuvo 1.800.000 votos, no 1.400.000. No, eso le digo, 1.800.000, pero retuvo 400.000 en esas elecciones. Exactamente. Entonces 400 se perdieron, a eso me refiero. Exacto, y ahí el segundo aspecto, siempre los que abandonan al movimiento también tienen voto castigo. Este voto castigo, si se quiere, pero las condiciones, y aparece un outsider, yo voy a poner entre comillas un outsider, y donde es fuerte la estructura tanto de la organización política como social del movimiento Pachacutic y del movimiento indígena, justamente gana ahora el que está para la segunda vuelta. Es Daniel Noboa. Claro, tipo outsider, diría. O sea, y lo que se ve que manera, triunfa en Tungurahua, que llega a un empate técnico prácticamente en Cotopaxi, gana en Chimborazo, en Bolívar gana, construye, gana Zurita, Villavicencio. Entonces, esos en votos... Loja también gana... en Loja y en un par de provincias de la Amazonía. ¿Eso quiere decir que el voto indígena está con Daniel Noboa en este momento? Yo creo que más que el voto indígena es el de las juventudes. Y es increíble el tema de las juventudes, no solamente indígenas, porque también hay otro, por algo está bastante alto en los votos, y eso nos llama la atención y fue otro punto de análisis dentro del Consejo Político. Ese voto joven con el que gana Daniel Noboa en Cotopaxi y en Chimborazo de Largo es el voto que tampoco Yacu pudo retener con el discurso ambientalista. Es decir, Noboa tiene un mejor discurso ambientalista ahora que el movimiento indígena. ¿Eso quiere decir que hay una evolución en este tema que ustedes se han abanderado siempre? Yo creo que es el tema de la seguridad, el tema de la generación de empleo. Porque, y el ambientalismo. Y el tema ambiental, que es nuestra demanda histórica y que las juventudes tenían muchísima esperanza de que pudiera haber despuntado con mayores propuestas. ¿Usted cree que las bases de la CONAIE, las bases indígenas, le han dado un mensaje a la directiva, le ha dado un mensaje a usted, le ha dado un mensaje a Leonidas Cis? Es decir, ¿queremos una agenda distinta? Yo creo que hay lecciones aprendidas en este proceso electoral, sí. Por supuesto, que seguramente hemos tenido un poco de descuido en el tema de las juventudes, ¿no? Hemos tenido un poco de descuido en la formación masiva ideológica de nuestra militancia por el movimiento Pachacutic. Y por el lado de la organización social, que nosotros somos el brazo político, también creo que el de encerrarnos, ¿no es cierto?, solamente en el mundo indígena, o tal vez ser un poco de ser prepotentes en tomar decisiones, son los que nos han pasado factura. Ya, ahora, y en ese sentido, con esa reflexión que usted hace, Cecilia, ¿qué podría pasar en el futuro si mantenemos, por ejemplo, una posición rígida como la que tiene la CONAIE, encabezada por Leonidas Cis, de mantener los 10 puntos sempiternos de toda la vida, sobre todo los que marcaron los 2 últimos paros? Entre otras cosas, esa rigidez frente al subsidio de los combustibles, tomando en cuenta que hay una consulta del Yasuní que nos va a quitar el 12% de los recursos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Usted cree que a la CONAIE le va a poder mantener esa agenda en el futuro, o va a tener la CONAIE que replantear esa agenda y pensar al país de diferente manera? No, hay algunas agendas que hemos dicho son líneas rojas con las que no podemos acordar con nadie. O sea, eso hemos sido muy claros, perfecto. Como por ejemplo el de conservar los recursos naturales, no al extractivismo minero ni petrolero. Eso va a seguir siendo nuestra agenda, y eso no es un capricho o no es porque va a responder únicamente al movimiento Pachacutic o a la CONAIE, sino es la vida de todos los ecuatorianos. De acuerdo, pero si ahora hay menos petróleo por decisión del país, por una consulta ambientalista que ustedes han apoyado, el momento en que se tenga que hablar de subsidios en un futuro intermedio, tienen que cambiar de posición, porque si se mantienen en la rigidez de los últimos paros, no se va a entender la coherencia del movimiento indígena. No, simplemente hay que reemplazarlo por algo que pueda generar ingresos, a lo mejor turismo,
A lo mejor sí. No sé, que no haya evasión de impuestos de los que tienen que pagar, Claro. que hay mucha evasión de impuestos, a lo mejor retorno de los recursos que tienen afuera, etcétera. Ya. Habrá que ver estas otras Ahora, condiciones. Cecilia, la CONAIE ha dicho en las últimas horas que no va a apoyar ni a Noboa ni a Luisa González en la segunda vuelta. ¿Eso es correcto? ¿Eso es lo que se tenía, lo que se esperaba, lo que se tiene que hacer? ¿O por qué no apoyar a Luisa González o por qué no apoyar a Daniel Noboa? Hay varias opciones en estar en desacuerdo con un proyecto político o con otro proyecto político. Puede ser el nulo, puede ser no asistir a las votaciones, puede ser votar por uno, votar por el otro, etcétera. ¿No es Pero cierto? eso es Hay varias. déjale libertad de conciencia a las bases. Nosotros al interior de las estructuras del movimiento Pachacuti lo que hemos dicho es sí a la vida, no al extractivismo, sí a la seguridad, no a la inseguridad, no a la delincuencia organizada, etcétera, no a la intromisión de factores externos al país, pero sí la autodeterminación como país, ¿Y que cómo se respete la soberanía. ¿Y cómo queda el eje correísmo-anticorreísmo ahí, Cecilia? Ese tema que nos ha marcado Yo creo tantos que eso años. también tenemos que hacer una mera conciencia de cada uno de los votantes de por dónde tenemos que ir con ese discurso, pero al menos a nivel de la organización política se ha dicho claramente va un voto analizado, consciente. Aún nos queda todos estos días para ver... Esperar al debate, ¿no es cierto? El debate, las propuestas con la que coincida con el proyecto político también del movimiento Pachacuti. Pero ya no se van a volver a pronunciar, es decir, la decisión que tomaron en las últimas horas es la que queda hasta el final de las elecciones, Sí. ¿O se pueden volver a pronunciar? Es decir, no, sí vamos a apoyar a tal candidato o a tal otro. No, en el caso del movimiento Pachacuti y sus estructuras está tomada ya la decisión De no apoyar a nadie. de que sea un voto analizado y responsable con el país, de cada no persona, solamente de cada con militante, nosotros. ya Así no es. como organización. Cecilia, en los próximos meses vamos a ver finalmente a una CONAIE y a un Pachacuti más comprometido, por ejemplo, con el tema de la desnutrición crónica infantil, un tema que no ha estado en la agenda de Leonidas Issa. No, nosotros seguimos adelante con nuestra agenda política y justamente una de las demandas que deben poner dentro del legislativo nuestras 5 compañeras asambleístas, orgullosamente son 5 mujeres Todas son mujeres, asambleístas sí. Bueno. del movimiento Pachacuti, para que puedan impulsar leyes a favor de los niños que están en la desnutrición. En la Sierra Centro, justamente donde hay todo este problema, digamos, ¿no es cierto? Y es lo que Casi se tiene que sacar el 30%, adelante. ¿no?, de problemas de desnutrición. 29 punto y tanto por Sí. ciento. Bien, doctora Cecilia Velastegui, muchas gracias por estar en contacto directo. Muchas gracias a usted.